Gloria a Dios. Vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 13. Primera de Corintios 1, 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, de quien a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias por este momento, te pedimos que nos hables conforme a nuestra necesidad. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La Biblia de las Américas dice: ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gayo. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la luz de Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Bueno, este pasaje es una carta, es la primera carta de Pablo a los Corintios. La iglesia de Corintios estaba situada en un contexto en el que había bastante pecado, había bastante exposición de la iglesia al mundo, ¿sí? La sociedad de los Corintios estaba bastante dañada por el pecado y la iglesia había estado, recibiendo un poco de eso. Dice la palabra que dentro de la iglesia empezaron a suceder algunas circunstancias un poco negativas y desfavorables para la fe. Las personas estaban cayendo en pecado, las personas de la iglesia, y estaban equivocándose, ¿sí? Y una de las equivocaciones, que Pablo aquí resalta, es que ellos empezaban a tener preferencia por Pablo, por Apolos, que es ese pasaje que es anterior a este, que dice: os ruego pues, hermanos, está en 1 Corintios 1:10, dice: os ruego pues, hermanos, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Entonces, aquí lo que Pablo nos presenta es una serie de respuestas que la iglesia de los Corintios había pedido, o algunas consultas que le habían hecho a Pablo, y él responde, ¿sí? Entonces, por medio de Cloé, por eso dice, Pablo se había enterado de la situación que estaba sucediendo en la iglesia. Esto es normal y común que en las iglesias empiece a suceder, ¿sí? El trabajo del pastor, el trabajo de Cristo y el trabajo de los delegados de Cristo es tratar de contener y de preservar la santificación en la iglesia, porque en algunas ocasiones se tiende a dañar, ¿sí? Es normal, pero
Pablo aquí está dándole trámite y ejerciendo su actividad administrativa como apóstol de Jesucristo, como administrador del cuerpo. Entonces, una de las cosas que él empieza por decir a la iglesia es que ninguna de las cosas que nosotros hacemos dentro del cuerpo de Cristo tiene que ver con nosotros, ni con las personas que nosotros miramos, ¿sí? Por eso es que dice, ni siquiera es con palabras elocuentes, porque si no, si nosotros empezamos a figurar nosotros y no Cristo, la cruz empieza a ser vana. Dicen las otras versiones, la cruz de Cristo pierde su poder, porque la cruz de Cristo tiene poder en la medida en la que nosotros conservamos nuestra, digamos, incapacidad o nuestra sencillez, ¿sí? O nuestra humillación en cuanto a que conocemos y entendemos que sin Cristo nada podemos hacer y que las características que empiezan a relucir dentro de la iglesia no son nuestras, sino que son de Cristo. ¿Qué le pasaba a la iglesia en ese momento? Que empezaban a ver ciertas características en las personas que Cristo había delegado, ¿sí? Que Pablo había delegado y que Cristo había puesto al servicio, ¿sí? Entonces estaba Apolos, estaba, ¿quién más dice aquí? Cefas. Apolos, Pablo, Cefas y Cristo. Entonces la iglesia empezaba a, digamos, identificarse, entre comillas, con las características de las personas, ¿sí? Entonces usted ve eso dentro del cuerpo, ¿no? Es que a mí me gusta esta forma de predicar del pastor, me gusta más cuando predica el uno, me gusta más cuando habla el otro, yo me identifico más con esta persona y esto es normal. Pablo lo estaba tramitando también en este momento porque obviamente son distintas las características y hay ciertas afinidades, pero lo que Cristo viene a decirles a su iglesia es que nosotros aquí no estamos por ninguna persona excepto Él, ¿sí? Y que cuando nosotros vemos características aparentemente honorables o destacables de una persona, recordemos que no es la persona sino Cristo a través de ella. Así nosotros podemos conservar la unidad y podemos conservar ese buen criterio a la hora de avanzar en el propósito de Dios por medio del Evangelio, porque nosotros por medio del Evangelio que Cristo vino a traer estamos avanzando. Cuando nosotros empezamos a ver a la persona como tal, cuando nosotros vemos características humanas, tanto de la iglesia como de los que nos rodean, de los siervos, estamos destacando cosas que están separando, que están quebrando, que están fracturando la iglesia. Usted pensará que no, pero cuando las personas de una congregación empiezan a inclinarse por el uno o por el otro, están fracturando el cuerpo, porque la unidad del cuerpo de Cristo está en Cristo, ¿sí? No en una persona. Entonces, a veces las personas con su actitud, y esto nos cobija a todos, a veces por honrar o a veces por apoyar la obra, nosotros caemos en exagerar, ¿sí? Y en apoyar en sí a la persona y no hacerlo por la obra del Señor, ¿sí? Entonces, uno mira en la iglesia ciertas actitudes que aparentemente son buenas. Yo he mirado en bastantes personas cierto apoyo a ciertos siervos que aparentemente vienen de una buena intención, pero que a la larga, a los ojos de otras personas y de los otros siervos, eso lo que hace es fracturar, ¿sí? Haga de cuenta que entre Pablo, Cefas y Apolos, ellos empiezan a sentirse comparados, a sentirse vistos más o menos por la congregación, ¿sí? Entonces nosotros como congregación debemos ser prudentes a la hora del trato con los siervos, con la gente que nos rodea. No solamente es el pastor, es el que sirve, es el que tenemos al lado, ¿sí? Es que el profeta, que el director de alabanza, que la persona que hace una cosa u otra. Hay que centrarnos en que esas características son dadas por el Señor
y que no hacen parte de la humanidad de esa persona, ¿sí? Porque así empieza, digamos, a leudarse la intención de la iglesia. Y muchas veces esto tiende a generar problema también en quien recibe esa honra o al contrario, ese rechazo, ver que se dirigen hacia el uno, hacia el otro. Por eso es que siempre que las personitas piden alguna oración o alguna liberación, a quien le caiga, ¿sí? O sea, a una profeta o a otra, no importa quién se la haga, usted hágasela con quien le tocó, ¿sí? Porque a veces vienen y, ¿será que me puedo hacer, sí, liberación con tal persona? ¿O será que puedo ir con tal persona a tal parte? Esto aparentemente, digamos que es normal por las afinidades, pero están fracturando la iglesia. Entonces, la iglesia de Cristo tiene que educarse en esa forma, recordando que nosotros estamos aquí por Él, ¿sí? No a ver a quien predica, no a ver a quien hace alguna cosa, ni siquiera por nosotros mismos. Es decir, nosotros estamos unidos, pero por la unidad que Cristo nos provoca por Él, por quién es Él. Pero si no fuera por eso, nosotros no tendríamos nada que ver los unos con los otros. Entonces, cuando las personas quieren figurar, cuando las personas quieren llamar la atención, cuando se quiere honrar de más a una persona por sus características personales positivas, que claramente van a estar, lo que estamos haciendo es hacer vana la cruz de Cristo. Sí, por eso es importante recordarle eso a la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a dirigirse por lo que nosotros vemos, ¿sí? Todos nosotros tenemos esa situación y la palabra nos enseña a mirar las cosas, como dice la palabra, como viendo al invisible, ¿sí? Entonces a nosotros, cuando venga y se nos presente una persona con carisma, con alguna condición destacable aparentemente, no nos vamos a descrestar por esa condición de la persona, ¿sí? Cuando venga una persona de pronto con una condición un poco aparentemente en desventaja, tampoco nos vamos a espantar y asombrar porque Cristo la use, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a quedar en una igualdad, ¿sí? Usted tiene unas características, yo tengo otras como cuerpo de Cristo, pero a la larga somos el cuerpo, es decir, que estamos en igualdad de condiciones. Si a usted le duele la pierna, es igual que si le duele el brazo, ¿sí? Y entonces si nosotros tenemos alguna parte mal de nuestro cuerpo, el funcionamiento va a ser incorrecto. Entonces, si nosotros adquirimos madurez, así como Pablo procuraba que la iglesia de los Corintios adquiriera, porque ellos estaban ya como enlagunándose o estancándose en unas situaciones que no estaban bien, que era elegir, que era cuestiones de gustos, de que yo soy de este, yo soy de aquel. Me perdí. Estamos provocando, ¿sí? que se dañe el buen funcionamiento. Entonces, nosotros tenemos que adquirir esa madurez espiritual para que ninguno venga con palabras o con actos o con características a descrestarnos, ni que ninguno venga a espantarnos por quién es. Acuérdese de de Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona que llamaba la atención, para bien o para mal, por la forma en cómo él vestía, por la forma en lo que él comía. Era una persona un poco extraña, ¿sí? Para el resto de la gente. ¿Y qué pasaba? Que el evangelio seguía siendo manifiesto a través de esa persona con o sin estas características. Ahora tenemos a Pablo, que era una persona estudiada, destacada, que él mismo dice, no con palabras ingeniosas, yo no estoy aquí para usar, digamos, esa condición que yo aparentemente puedo tener, sino a presentar el evangelio. Entonces el evangelio de Cristo corre por medio de nosotros de una manera igual, ¿sí? Somos lo mismo frente al Señor y nos reconocemos los unos a los otros como iguales. Y cuando nosotros nos reconocemos como iguales, nos consideramos, que era un poco lo que hablábamos ayer. Considerarnos los unos a los otros hace que no nos condenemos, que no nos hagamos a un lado, que no nos juzguemos, sino que nos ayudemos. Entonces, la función de la iglesia y de la congregación es
surgir, es edificar, es que nosotros como cuerpo seamos edificados. En esa medida, en esa sana condición espiritual de la iglesia, nosotros vamos a adquirir mayores bendiciones, vamos a adquirir mayor revelación, vamos a adquirir mayor mover del Espíritu Santo que nos va a impactar a cada uno de los que estamos aquí. Cuando nosotros nos reunimos, si estamos en ese sentir de que estamos por Cristo, vamos a poder ser mejores receptores del Espíritu Santo que se está moviendo, ¿sí? Entonces, cuando usted identifique en alguna ocasión, alguna situación de estas, de que no, es que yo me dirijo porque mi razonamiento me dice que esto es mejor o esto es peor, deseche ese pensamiento y recuerde que lo que está pasando aquí, que lo que está recorriendo entre cada uno de nosotros es el Evangelio, ¿sí? En distintas formas, por supuesto, pero es lo mismo, es el mismo Evangelio. Eso nos ayuda, porque si no, yo he escuchado mucha gente que dice, no, pero lo que pasa es que ahí no hay espacio para mí, no hay la forma en la que yo me pueda compenetrar con estas personas, no hay la forma, no me siento identificado, me cuesta aceptar a mi autoridad. Su autoridad en este momento, digamos que soy yo, tengo ciertas características buenas y malas, como les decía ayer a las personas que nos reunimos al final, tengo defectos el que quiera, si usted quiere encontrarlos los va a encontrar y va a tener una razón para juzgarme, ¿sí? Pero a la par de mis defectos y de cualquier persona que se pare enfrente suyo, usted va a encontrar que también está corriendo el Evangelio a través de esa persona, porque Cristo viene a hacer la obra de esa manera, ¿sí? En nuestra imperfección, Él está actuando y se está perfeccionando. Cuando nosotros entendemos que hay igualdad, mire que Cristo vino a traer gracia a su iglesia. Cuando hablamos de gracia a su iglesia, estamos hablando de que se borran las características personales y la gracia de Cristo está en nosotros, ¿sí? Cuando la gracia de Cristo está en nosotros, van a haber mayores manifestaciones. Por eso es que aquí dice, ¿acaso Cristo está dividido en facciones? Porque hay características que usted va a encontrar. Hay distintas formas de hablar, de manejar. Uno mira aquí en el mismo ministerio, usted encuentra el mismo ministerio con el mismo modelo y hay unos pastores que uno dice, Dios mío, esa manera de manejar que hasta yo misma digo, pero pues a la par de sus formas y de sus, de pronto, inclusive hasta errores, porque a veces en el manejo hay errores, está corriendo el Evangelio. Entonces usted empieza a considerar eso, empieza a considerar que al final no es quien habla, al final no es cómo en sí lo tratan o cómo en sí le presentan las cosas, sino que el Evangelio está corriendo y que estamos en igualdad de condiciones. No hay facciones, no está dividido Cristo. Cristo no le ha dado a unos más que a otros en el sentido de que a estos los voy a destacar más que a estos, ¿sí? Él considera a la iglesia como el cuerpo, ¿sí? Como un cuerpo. Y así debemos entenderlo nosotros. Si usted entiende eso, va a dejar de competir, va a dejar de querer mostrarse, va a dejar de querer resaltar en alguna forma, ¿sí? Entonces, en esa medida es, digamos, tiene sentido, cobra sentido el sacrificio de Cristo en la cruz, porque no es por sus pecados ni por los míos, es por lo que Él hizo, ¿sí? Dice Malaquías capítulo 2 versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros? Cuando usted se porta deslealmente con las personas que tiene al lado, mire, y esto de pronto a usted no le interesa mucho porque pues dice, no, yo no soy desleal. Pero cuando usted se porta desleal con sus padres, cuando usted se porta desleal con sus amigos, porque la gente tiene en poco esto, y por eso es que la palabra dice que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro, o sea, eso es 1 en 1000, ¿sí? Cuando usted se porta desleal con los consiervos, con su pastor, con quien ha sido líder espiritual, con quien tiene al lado, con el que está arriba, con el que está abajo, lo que está sucediendo es que se está portando mal
delante de Dios. Fíjese cómo es esto, ¿sí? Porque usted quiere estar bien delante del Señor, pero no va a poder estarlo si usted está dañando, hiriendo a quienes son iguales que ustedes, ¿sí? No nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Si hay algo que a Cristo de pronto la palabra, no sé si esté bien correcta la palabra, le duele o le ofende, es la división entre hermanos. Sí, por eso yo le sugiero que si usted tiene alguna situación de estas, ore por esa persona, ore por las personas que tiene algo en contra, y que trate de solucionar, de darle solución. Si usted ve que es posible acercarse, pues hágalo. Si ve que no, que las condiciones no están para acercarse y solucionar, pues está bien, no lo haga, pero ore por esa persona, bendígala, para que Cristo lo vea de esa manera como usted está tratando a esas personas, porque a Cristo le ofende, ¿sí? Es como que nosotros quisiéramos desmembrar, ¿sabe lo que es el desmembramiento? Separar las partes del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y eso a Él le ofende. Por eso cuando nosotros recibimos mal, por eso Él dice, si alguno de ustedes hiciere pecar a uno de estos pequeños, o recibe mal, o etcétera. Yo ayer miraba un versículo que dice, practicar la hospitalidad entre ustedes. ¿Qué pasaje es el que está ahí en Instagram? Si lo puedes ver en la historia, para buscarlo por acá. ¿Cuál? A ver. Romanos 12:9. Colóquelo, Marcos, porfa. Dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Esto es lo que Cristo le pide a la iglesia. Es como decir, yo hice mi sacrificio para que ustedes no tengan esa situación, para que el cuerpo esté en correctas condiciones. Cuando la palabra dice, daos preferencia unos a otros, es que usted en muchas ocasiones va a darle preferencia a lo que piensa el otro, así usted no esté de acuerdo, va a hacerse a un lado para que predomine el otro, con tal de mantener el bienestar. Dígame si no es así en cualquier tipo de relación, de pareja, de padres a hijos. Si los hijos están parados en la raya, en que no aceptan las condiciones de los padres, pues están haciendo lo contrario a esto, ¿sí? Si nosotros estamos flexibles a ceder, ustedes como familias, ustedes como miembros de una iglesia, ustedes como hijos, como padres, como esposos, como esposas, como lo que el Señor los ponga, como miembros de cualquier equipo, sea en el ámbito eclesiástico o por fuera, esa flexibilidad ayuda a que el equipo crezca o a que usted sea edificado junto con las personas. Dice, dándoos preferencia unos a otros. ¿Qué sigue? No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Hay una versión que dice, gozándonos con los que tienen gozo y llorando con los que lloran, ¿sí? Es la consideración, fíjese. Perseveren en la oración. ¿Qué más dice? Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Eso de la hospitalidad muy poca gente lo tiene en cuenta. Yo lo aprendí, digamos que no es que ya lo aprendí, ¿sí? Pero lo empecé a notar, quiero decir, una vez que por problemas familiares tuvimos que salir de la ciudad, nos fuimos a otro país y allá, por literalmente obra y gracia del Espíritu Santo, nos recibió una persona a la cual consideramos amigo, ¿sí? Es un pastor que no hace parte de nuestro ministerio, pero tiene otro ministerio, y nos recibió. Y cuando esa persona nos recibió, se estaba, digamos, enfrentando o se estaba exponiendo a que lo tacharan de cualquier cosa, ¿sí?
tanto socialmente como jurídicamente, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Que yo veía al Señor en estas personas, porque yo decía, Dios mío, o sea, si a usted vienen con un problema y le dicen, mire, hágame entrar en su casa, usted va a decir, no, pueden decir que yo soy cómplice, pueden decir que yo estoy en esto. Y la forma del trato, y por una conversación que tuve con mi hermano, hablábamos de eso, de cómo Cristo se refleja en ellos a través de la hospitalidad, ¿sí? A partir de ese momento yo empecé a notar ese tema, ¿sí? No sé si usted lo ha notado antes, pero sea hospitalario con las personas que llegan donde usted está. Así usted está mostrando a Cristo, así usted está mostrando lealtad por sus hermanos, pero también por Cristo, ¿sí? Por el mismo Señor Jesucristo. Eso hace que usted sea sanado, que la persona que está a su lado sea sanada y que ustedes puedan crecer, ¿sí? Eso es como el plantío de Jehová que dice la palabra. Es como un jardín en el cual cuando una planta está sana y la otra está sana, crecen conjuntamente, ¿sí? No tiene la una que tapar a la otra, porque la que trata de tapar a la otra, ¿cómo se llama? Maleza. Y a esa la corta el Señor. A la ortiga, bueno, yo no sé de plantas mucho, pero sé que la ortiga es una maleza, a esa la sacan. No hace parte, no adorna, ¿sí? No le está quitando los nutrientes a las plantas que deben crecer. Entonces, en la iglesia del Señor también pasa eso. Si usted está haciendo como esa función de dividir, de elegir, de juzgar, de decir este es mejor que este, prefiero esto que lo otro, usted está haciendo como si fuera la función de maleza. Y Cristo se ofende con eso y lo va a cortar. Entonces, por eso hablo de entender y de adquirir una madurez espiritual, porque esto hace parte del conocimiento de quién es nuestro Dios, de cuál es el Evangelio. Si usted practica esto, donde vaya, su casa no tiene por qué dividirse. Si usted practica esto en su ámbito laboral, en su ámbito ministerial, usted no tiene por qué tener inconvenientes, ¿sí? No tiene por qué acabarse, no tiene por qué dañarse una relación, ¿sí? Pero si usted porque usted va a ver errores, a veces hasta de trato. Haga de cuenta que yo le dije, Camila, tal cosa, y de pronto ella se ofendió, ¿sí? Y yo cometí el error, pero pues yo no me di cuenta de pronto, o lo hice con intención, quién sabe. Si esta persona tiene este conocimiento, va, ¿cómo es que dice ahí? El anterior, dando prevalencia a los otros. ¿Cómo es que dice el anterior, Marcos? Dándos preferencia unos a otros. Es como decir, bueno, te voy a dejar, ¿sí? No me voy a afectar, no me voy a dañar, ¿no? Mi corazón no se va a dañar por lo que acaba de pasar. Y vamos a seguir, porque usted está dándole preferencia a esa persona y está diciendo, bueno, quién sabe qué le pasó, ¿sí? Dándole, digamos, el voto de la buena fe o ¿sí? A eso se refiere. Después de esto, ¿qué sigue? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ya, y de ahí sigue explicando, digamos, los deberes, creo que ese es el título, ¿verdad? Deberes del cristiano, algo así. Es el título de esto. ¿Por qué? Porque usted está en el deber de preservar eso que Cristo le ha llamado a ser parte, ¿sí? Es como decir, yo vengo y los invito a mi casa, pero usted tiene el deber de cuidarla. Si viene con niños, no va a dejar que me dañen todos mis adornos, ¿sí? Eso es básico. Si usted viene y de pronto encuentra que yo tengo un perro y a usted no le gusta el perrito, pues tiene que respetar, porque usted no está en su territorio, ¿sí? Ese es el deber, digamos, de una persona que llega a una casa. Ese mismo deber nosotros tenemos cuando llegamos a la casa del Señor. Respetar, cuidar, no dañar, para que seamos edificados los unos con los otros. Y sobre todo, porque aquí lo que estaba sucediendo es que las personas se dejaban como deslumbrar,
por las características. Cuando usted entiende eso, mire, se le puede parar enfrente quien sea y usted no se desarma, ¿sí? Eso es bueno, porque eso lo hace capaz, lo hace tener un criterio, ¿sí? En muchas ocasiones usted va a ver que se le para una persona enfrente que tiene características y usted eso no lo va a mover. De pronto le va a mover otras cosas en cuanto a lo espiritual, porque lo que nosotros debemos ver en las personas que tenemos a nuestro alrededor es lo que hay de Cristo en esa persona. ¿Sí? No nos dejamos mover, no nos dejamos dirigir por cualquiera, ¿sí? Entonces hay que cuidarse de ver a las personas y de ser visto como personas. Acuérdese que cuando a usted lo ven, están viendo a Cristo y usted piensa que lo están viendo a usted. Entonces usted se trata de poner su mejor versión, pero la gente lo que está viendo es lo que usted supuestamente hace parte. Entonces dicen, ¿tiene de Dios o no tiene? ¿Es hospitalario, por ejemplo, para poner un ejemplo, o no lo es? ¿Es paciente o no lo es? ¿Se irrita con facilidad? ¿Busca la paz? Por eso dice, busca la paz y síguela. ¿Qué hay de Cristo en nosotros? Es lo que va a prevalecer. Y fíjese que yo venía ahora para acá y puse un ratico la predicación y el apóstol Álvaro estaba hablando de algo que no tiene nada que ver con esto, pero que ahorita se me viene a la mente, y es que cuando nosotros realmente tenemos la fe bien colocada en el Señor y cuando nuestra práctica de la fe, como dice aquí, es sin hipocresía, es real nuestra comunicación o nuestra unión al Señor, las personas que están a nuestro alrededor lo captan, lo ven, lo entienden. Si usted es padre, decía el apóstol Álvaro, sus hijos van a ver su conducta. Y lo que ellos van a ver son como esponjas, lo que ellos van a ver les va a decir si ustedes están siendo leales a lo que dice aquí o no. Porque, como él decía, nosotros estamos aquí un ratico, ¿sí? Y yo me los puedo aguantar un ratico y ustedes aguantarme a mí una hora, que estamos 40 minutos, 45 minutos. Pero ¿quiénes son los verdaderos termómetros de la condición nuestra? Los hijos, los padres, viendo la conducta de los hijos, la familia, ¿sí? Entonces, acuérdese que en su contexto familiar, en su contexto laboral, con quien usted pasa más horas, esto tiene que hacerse real y usted tiene que mostrar qué hay del Señor en usted. Porque si no, usted está haciendo el papel de la ortiga, el que está dividiendo a su familia, el que está dividiendo su equipo o lo que sea donde usted está, ¿sí? Entonces, hay un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, que dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. Es decir, nuestra bendición no proviene nuestra bendición por medio de Cristo, no es nuestra participación en Cristo lo que nos bendice. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Sí? Esto para complementar lo que el Señor está haciendo. Y cuando nosotros entendemos que somos un mismo pan, como dice aquí, usted tiene sentido de pertenencia por la obra. Por eso es que usted mira de pronto, para las personas que son más nuevas, miran fervor en las personas que sirven, miran diligencia, por eso dice, no siendo perezosos sino diligentes con lo que hay que ser diligentes, y encuentra esas características que ante los ojos de la persona que no tiene fe son como, ay, qué exagerado, es fanático, todo lo que usted de pronto ya ha escuchado, pero cuando usted lo entiende, se da cuenta de que lo que hay aquí es amor, de que lo que hay aquí es fervor, hay unidad los unos con los otros, hay sentido de pertenencia, a usted le duele y le importa lo que pase con la iglesia de Cristo, ¿sí? Las acciones en el futuro nuestro van a determinar en qué punto nosotros estamos de esta situación, porque fíjese que hay mucha gente que termina pateando sus ministerios, que termina pisoteando, que termina abandonando, que termina dejando a un lado lo que Cristo de lo que Cristo los llamó a participar. Esa copa de bendición la tiran, la quiebran, ¿sí? Entonces,
eso. Tengamos en cuenta eso. Es importante hablar del tema. Yo sé que de pronto ustedes vienen y dicen, no, quiero escuchar algo que me deje arriba, pero eso es importante para que Cristo nos bendiga a nosotros como cuerpo, bendiga a sus familias como cuerpo, bendiga a sus equipos como cuerpo, nos bendiga a nosotros como cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Porque aquí me decía una persona el otro día, ay no, pastora, yo ya no me aguantaba a tal persona. Y yo entiendo, ¿sí? Pero aquí necesitamos paciencia, aquí necesitamos ayudarnos, aquí necesitamos taparnos, aguantarnos, soportarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que crezcamos, ¿sí? Porque la función del Señor no es mutilar. Esa es la función del enemigo, mutilar al cuerpo, dice la palabra. Pero la función de Cristo es unificar, es preservar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo? Gracias, Señor. Hoy bendigo a los diezmadores, ofrendadores. Bendigo, Señor, el trabajo de sus manos, los esfuerzos, Señor, y la fe. Declaro tu bendición, Señor, por medio de estos tributos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, porque tú has derramado el mismo espíritu sobre gentiles y sobre judíos. Has derramado el mismo espíritu sobre las personas que están arriba que nosotros, pero también sobre nosotros. Gracias porque has dado diversidad de dones, diversidad de características, pero el espíritu es el mismo, Señor. Porque las características buenas provienen de ti, Señor Jesús. Así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente somos miembros los unos de los otros. Gracias, Señor. Derrama de tu espíritu. Haznos sentir ese amor, esa unidad ferviente. Haznos sentir que estamos en tu casa, Señor, que estamos junto con nuestros hermanos, recibiendo de la misma comida, de la misma bendición de nuestro Padre. Oh, sana, Señor, nuestros corazones. Trae sanidad al cuerpo, Señor. Declaramos que el enemigo no puede quitar ese deseo, ese anhelo por servir. El enemigo no puede quitar el buen ánimo de esta iglesia, Señor. Declaramos que el enemigo sale y que tu espíritu se mueve, Señor, en medio de cada uno de nosotros. Que nos edificamos los unos a los otros, como dice tu palabra. Derrama más de ti en nosotros, Señor Jesús. Más de esas características tuyas en nosotros, Señor. Mueve tu poder. Señor, con tu preciosa unción.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, quiero conocer. Así es, Señor, queremos conocerte a ti, que tu Espíritu esté, Señor, en cada uno de nosotros, que podamos mostrarte a ti, Señor. Con tu preciosa unción. Ora babashi hatatatama babararabashi. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Invocamos tu Espíritu, Señor, en medio de nosotros, para que nos sanes, para que nos laves, Señor. Renueva tu Espíritu dentro de nosotros. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás edificando a tu pueblo, Señor. Porque estás transformando, porque estás trayendo unidad a tu cuerpo, a las familias, Señor. Yo bendigo a tus hijos, Señor. Te doy gracias porque nos has cuidado, nos has dado el alimento. Síguete moviendo, Señor, en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.